este video vamos a ver una estrategia de trading que cualquiera de ustedes puede usar y también en cualquier mercado, desde Forex hasta criptomonedas, y que solamente utiliza un indicador. Esta estrategia se basa en un solo indicador, que es el Moving Average Directional and Conversions, que es básicamente el MACD. Pero te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque vamos a ir agregando indicadores que mejoran esta estrategia. Este indicador, como capaz alguno de ustedes ya sepa, principalmente sirve para identificar las tendencias que tiene el mercado o cuando el mercado está por cambiar de tendencia. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra página de análisis y de trading y vamos a agregar el indicador. Me voy a ir a la parte de indicadores y simplemente tenemos que buscar MACD. Poniendo MACD, automáticamente ya nos va a salir el indicador y ya lo vamos a poder configurar como nosotros querramos. Este indicador se forma de 4 partes principales: la línea MACD, la línea señal, los histogramas y también la línea 0. La configuración de por sí es bastante fácil. Tenemos primero la línea de MACD, que es la línea de color azul, la cual es una media móvil de 12 periodos. Después tenemos la media móvil señal o signal, que es la línea naranja, que es una media móvil de 26. Y después el resto lo vamos a dejar como ya viene. Los histogramas son básicamente la diferencia que hay entre esas dos medias móviles. Como pueden ver, cuando las medias móviles están bastante cerca, los histogramas son bastante pequeños, pero cuando las líneas se empiezan a separar, los histogramas comienzan a crecer. Y por último, la línea 0 es básicamente la parte del medio del indicador que divide los histogramas rojos de los histogramas verdes. Y por último, la línea 0 es básicamente la mitad del indicador. Si querés profundizar un poco más en el MACD y también exprimirlo al máximo para mejorarlo lo más que puedas, te recomiendo que veas el video de MACD que ya subimos al canal. Pero ahora que ya vimos las 4 cosas más importantes que tiene el indicador, vamos a ver cómo funciona la estrategia. Este indicador lo que tiene es que, al ser tan conocido, está prácticamente en casi todas las plataformas de trading y por eso es una estrategia también tan cómoda, porque en cualquier lugar donde vos operes también la vas a poder usar. Yo, por ejemplo, en este caso uso la plataforma de Prime XBT porque, bueno, me permite operar índices, criptomonedas, Forex y justamente puedo usar este indicador. El indicador, para lo que nos suele servir, es para identificar qué tendencia está por tomar el mercado. Lo primero que nada, vamos a identificar que el mercado comienza a entrar en una tendencia o en un movimiento alcista, mejor dicho, cuando la línea del MACD cruza hacia arriba la línea signal, como podemos ver en este caso de acá. En cambio, el mercado comienza un impulso bajista cuando la línea del MACD cruza para abajo la línea señal. Y no solo podemos adelantarnos al movimiento que está por tomar el mercado, sino también podemos ver el impulso que está teniendo ese movimiento. Como les decía antes, con los histogramas nosotros podemos ver qué tanto impulso tiene ese movimiento. A medida que los histogramas van creciendo y van aumentando, ese impulso justamente va tomando fuerza. A medida que los histogramas van decayendo, ese impulso lo que está haciendo es perder fuerza. Entonces, la estrategia principal que tiene este indicador es que vamos a buscar cruces entre el MACD y la línea señal, que es la línea naranja, pero acá viene una gran aclaración: solamente cuando ese cruce se da por debajo de la línea 0. Si el cruce entre la línea del MACD y la línea señal se llegan a dar por encima de la línea 0, en ese caso vamos a descartar la operación. Solamente vamos a agarrar las operaciones que estén por debajo de la línea 0. Por ejemplo, como es en este caso de acá, donde entramos en una operación de compra. Y obviamente cuando vayamos a buscar operaciones de short va a ser lo mismo, pero al revés. Vamos a buscar el cruce de la línea MACD y la línea señal, pero solamente cuando están por encima de la línea 0. Si ese cruce se da por debajo, como podemos ver en este caso de acá, vamos a cancelar esa operación y no la vamos a hacer. Ahora, como vos viste, el indicador puede llegar a funcionar bastante bien para identificar ciertos movimientos que está por tener el mercado de antemano y poder unirse a ese movimiento, pero no es 100% perfecto y suele tener algunas fallas que podemos mejorar. La primera falla de todas es que básicamente este indicador funciona bastante bien cuando nosotros vamos con la tendencia. Si la tendencia es alcista y nosotros compramos, obviamente que nos va a ir bien. Pero, por ejemplo, hay algunos casos como este que tenemos acá, donde el indicador nos da varias señales de compra por debajo de la línea 0, pero como podemos ver en cada una de estas compras que hemos tenido, ninguna fue buena y hubiéramos tenido pérdidas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos operaciones en contra de la tendencia principal,
es cuando nos va mal con esta estrategia. Para solucionar esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos irnos a la parte de indicadores y podemos agregar una media móvil exponencial o una EMA. En este caso vamos a agregar una media móvil exponencial de 200 periodos solamente, y esto nos va a ayudar a identificar qué tendencia tiene el mercado en este momento. ¿Cómo va a funcionar esto? Bastante fácil. La media móvil lo que nos va a decir es en qué tendencia está el mercado ahora mismo. Si el precio está por encima de la media móvil de 200, estamos en una tendencia alcista, por lo tanto vamos a buscar compras. Pero si el precio está por debajo de la media móvil de 200, lo que vamos a identificar es que estamos en una tendencia bajista, el precio está cayendo y vamos a buscar por lo tanto ventas. Como podemos ver justamente en este ejemplo de acá, tenemos que el precio está por encima de la media móvil de 200, por lo tanto vamos a ver si nos da una compra al indicador, y como podemos ver tenemos un cruce de la línea del MACD y la línea Signal por debajo de la línea 0. Por lo cual, en este momento de acá podemos entrar en compra porque el precio está por encima de la media móvil de 200. En cambio, cuando el precio comienza a revertir y comienza a estar por debajo, lo que vamos a hacer es empezar a buscar ventas, como tuvimos en este caso de acá, que la línea del MACD y la línea señal se cruzan por debajo de la media móvil de 200. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Cuando el cruce se da por encima de la media móvil de 200, como pasó en este caso de acá, esas operaciones las vamos a descartar totalmente. Y como decía recién, cuando por ejemplo nos dé compra el indicador, pero el precio sigue estando por debajo de la media móvil de 200, todas estas compras que tuvimos por acá las vamos a descartar. Entonces, juntando todo esto que acabamos de ver, lo primero que tenemos que hacer es verificar en qué tendencia estamos. Como podemos ver acá, estamos en una tendencia alcista porque el precio está por encima de la media móvil de 200. Después vamos a ver si se da el cruce del MACD y la línea Signal por debajo de la línea 0, como podemos ver en este caso de acá. Y justamente en este momento vamos a entrar en compra. Nosotros entramos en compra justo cuando se da el cruce, que aproximadamente sería en esta zona de acá, y llega el momento de poner el stop loss y el take profit. A mí personalmente me gusta poner el stop loss por debajo del mínimo en donde entramos, o también podemos ponerlo por debajo de la media móvil de 200, ya que la media móvil suele funcionar a veces como un soporte, y también, como les decía antes, nos ayuda a saber en qué tendencia estamos. Una vez que el precio rompe la media móvil, podemos empezar una tendencia bajista. Y justamente no queremos estar dentro de una tendencia bajista si nosotros recién compramos. Ah, y una cosa, ¿sabías que esta plataforma te regala un 7% extra de lo que deposites para poder hacer trading? Te explico cómo podés hacerlo paso a paso muy rápido. El primer paso es ya haber depositado dinero dentro de la plataforma. Después nos vamos a ir a la sección de arriba donde dice Trade, y nos vamos a ir al lado izquierdo donde tenemos las 3 capas. Acá vamos a activar el código promocional que es INVERAR. Una vez que activamos este código, que va a estar activo durante 14 días desde que nosotros lo pongamos, cada vez que depositemos dinero en la cuenta de Margin se nos va a dar ese 7%. Para pasar el dinero a la cuenta de Margin, lo único que tenemos que hacer es, en este caso que yo deposité USDT, voy a darle a donde dice fondo en la cuenta de Margin de USDT. Voy a darle a fondo, voy a transferir todo lo que tengo en la otra cartera y le voy a dar a transferencia. Una vez que hago eso, como pueden ver acá, me va a decir transferencia completada, y en información voy a tener un regalo, y esto quiere decir que me acaban de dar el bono gratis, que como pueden ver acá, yo tenía mucho menos que 228 y ahora tengo $228 incluido con el bono. Y así sería todo para conseguir este bono gratis dentro de la plataforma, que si no te registraste vas a tener el link en la descripción. Y por otro lado, el take profit o la toma de ganancias la vamos a hacer un poco por encima del stop loss. Si el stop loss, por ejemplo, fue de un 5%, entonces nuestro take profit al menos debería ser del 7.5%. Idealmente lo mejor sería que sea del doble del stop loss, o sea que sea del 10%, pero con un 7.5 ya estaríamos bastante bien. Por lo cual nuestro take profit podría ir, por ejemplo, cercano a esta zona de acá. Por si nunca vieron nuestros videos del canal, el stop loss y el take profit para mí es una de las cosas más importantes. Si vos tenés un mal take profit o un mal stop loss, tu estrategia puede arruinarse, puede pasar de ser rentable a prácticamente no serlo. Es por eso que al final de este video te voy a dar un pequeño tip que probablemente te ayude a poner el stop loss o a poner el take profit. Ahora, a pesar de que vimos recién que con la media móvil de 200 y con el MACD nosotros podemos tener una estrategia que dentro de todo se mantenga bastante bien, todavía tenemos algunas fallas que podemos mejorar. Principalmente, y una de las fallas que más tiene esta estrategia, así como te la acabo de dar,
es cuando entramos en una gran fase lateral, como por ejemplo tenemos en este caso de acá. Cuando el mercado entra en una fase lateral donde prácticamente no sube ni tampoco baja, sino que se mantiene entre dos zonas y comienza a lateralizar, el precio comienza a dar muchas falsas entradas. Para evitar esto, lo principal que podemos hacer es usar acción del precio y comenzar a identificar cuáles son las zonas de soportes y cuáles son las zonas de resistencias. Entonces, haciendo esto, lo que vamos a buscar es comprar cuando estemos cercano a una zona de soporte y vender cuando estemos cercano a una zona de resistencia, evitando, por lo tanto, todas las entradas que se dan entre medio. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las zonas donde el precio suele rebotar y por lo tanto darse la vuelta, como tenemos justamente en esta zona que podemos ver en Bitcoin, donde el precio llegó prácticamente una vez, dos veces, 3 veces, 4 veces y hasta 5 veces, y cada una de esas 5 veces el precio rebotó. Lo que haríamos entonces juntando todo esto sería primero asegurarnos que el precio esté por encima de la media móvil de 200 y después de que el precio haya llegado a una zona de soporte importante, compraríamos cuando las líneas del MACD se crucen por debajo de la línea 0. En este momento de acá nosotros entraríamos en una compra. Como te había dicho antes, vos podés modificar el stop loss y el take profit de esta estrategia a tu gusto, siempre y cuando tenga sentido y siempre y cuando sea la opción más rentable. ¿Cómo haces esto o cómo sabes cuál es la opción más rentable? Bueno, te dejo un video acá en pantalla donde justamente hablo de esto y donde vas a saber qué hacer con el stop loss y qué hacer con el take profit. Así que nos vemos en ese video y hasta el próximo del canal.